Hola, muy buenas a todos, niños de las estrellas, aquí está su príncipe y en este video les voy a hablar sobre las ventajas de meditar, pero sobre todo les voy a hablar de mi experiencia con la meditación, de lo que yo he aprendido después de meditar tanto tiempo, de lo que yo he aprendido sobre la meditación. Pero primero les voy a hablar sobre las ventajas de meditar, que lo pueden buscar en Google. Hay muchos videos donde te explican las ventajas de meditar. Que yo creo que muchos conocemos las ventajas de meditar, que es que te ayuda a reducir el estrés, te ayuda a calmarte, a ser más así, o sea, más calmado, a reducir el estrés, te ayuda con la concentración. Al estar meditando tienes que estar concentrado y te ayuda a mejorar tu concentración, te ayuda a conciliar el sueño, a dormir mejor y muchísimas cosas te ayuda la meditación. Te ayuda al sistema inmune, también te ayuda a mejorar muchísimas cosas que las pueden buscar en Google, pero las ventajas de meditar que yo creo que muchos las conocemos. Pues eso, te ayuda a reducir el estrés, a mejorar tu sistema inmune, la concentración, a mejorar tu memoria, pero y también, sobre todo, te ayuda a la iluminación, o sea, resolver problemas. Cuando estás meditando, como que tienes una conciencia más elevada y pues te ayuda a solucionar problemas, que es de lo que voy a hablar sobre todo en este video, de eso, de mi experiencia al meditar, lo que yo he aprendido que me trae la meditación. Te ayuda a eso, a solucionar problemas, a tener mucha más conciencia y pues a aprender muchas más cosas. Y ahora ya voy a hablar de esto, de lo que yo he aprendido de la meditación. Primero, yo empecé a meditar a mis 15 años. A mis 15 años, tal vez 14, por ahí, fue cuando yo empecé a meditar. Y hubo un tiempo en el que meditaba muchísimo. Cuando tenía yo 15 años, tenía mucho tiempo libre. Todavía no hacía videos en YouTube y tenía muchísimo más tiempo libre. Entonces a mis 15 años, meditaba muchísimo y miraba muchos videos espirituales. Me la pasaba todo el día pues meditando y viendo videos espirituales bastante tiempo al día, bastantes horas. Me la pasaba haciendo eso, meditando y viendo videos espirituales. Y ya empezaba también a hacer ejercicio. En aquel entonces estaba también empezando a hacer ejercicio, nada más unos 15 minutos al día, cada 3 días. Pero ahorita ya aguanto 2 horas al día, todos los días, pero les voy a hablar de esto de la meditación. Pues hubo un tiempo en el que medité bastante, eso, los 15 años. Meditaba creo que 1 hora y media todos los días o hasta 2 horas al día, con meditaciones guiadas que puedes encontrar en YouTube. Y ya después empecé a meditar, ya sin meditaciones guiadas, ya únicamente relajándome con música tranquila, pero ya sin meditaciones guiadas. Y les voy a hablar sobre lo que yo aprendí sobre la meditación. Primero, pues todas las ventajas que te trae la meditación. Eso de que te ayuda a reducir el estrés, a conciliar el sueño, a mejorar tu memoria y a fortalecer tu sistema inmune y a fortalecerte. Todo eso sí lo hace. Yo cuando tenía 15 años, a 14, tenía insomnio. No podía dormir porque mi vida era súper estresante. A mis 14, 15 años dormía en la cocina. Todavía no estaba en este cuarto. Mi familia, sobre todo mi mamá y mi hermano, que eran pues muy así negativos, me estresaban todo el día, era muy estresante. Mi vida a los 14, 15 años era muy así, o sea, estresante, no podía dormir, tenía insomnio, parálisis del sueño que les conté en un video anterior mío de los sueños. O sea, era mi vida muy así, o sea, muy mala, muy estresante, horrible. Entonces, pues fue cuando empecé a meditar y a ver videos espirituales. Fue cuando tuve como mi despertar espiritual y empecé a hacer todo esto. Pues yo empecé a meditar y fue lo que noté. Me ayudó a reducir el estrés porque no podía dormir, era muy estresante mi vida.
Al empezar a meditar, me redujo el estrés, empecé a conciliar el sueño y pude empezar a volver a dormir. Porque en aquel entonces les digo que no podía dormir. Tenía bastante insomnio y bastante de eso. Empecé a meditar y me empezó a ayudar bastante. Y ya después pude volver a dormir. Y a día de hoy ya puedo volver a dormir normal. Me ayudó a eso, a reducir el estrés, a mejorar mi sueño, la concentración, la paz, a sentir paz, el sistema inmune y muchísimas cosas de esas. Y así empecé a meditar a partir de los 15 años, empecé a meditar de los 15 en adelante. Y también, pues, todo esto de la iluminación, o sea, al meditar, como que llegaban ideas a mi cabeza, llegaban soluciones, ideas, sabiduría. La sabiduría llegaba a mí. De hecho, gracias a la meditación es que yo empecé a aprender muchísimas de estas cosas, de cómo convertirse en un Super Saiyajin, cómo volar, qué es la suerte, el Jamejameja y muchas de estas cosas de las que yo les hablo y tengo videos. Gracias a la meditación fue que aprendí de estas cosas y de estas cosas. Ahorita les voy a decir. Todo esto de cómo convertirse en Super Saiyajin, superpoderes y todo esto, lo aprendí mediante 3 formas. La primera pues es estudiando, o sea, viendo videos en YouTube, en internet, o sea, buscando estas cosas. Fue como yo aprendí todo esto del Super Saiyajin y todo esto. Estudiando normal, como cualquiera puede hacerlo, metiéndose a internet, estudiando sobre estas cosas. La segunda fue meditando sobre estas cosas. Yo al meditar, como que era más fácil, estudiar, o sea, llegaban a mi cabeza ideas, llegaba información sobre estas cosas. A veces meditaba y no tenía la intención de saber más sobre esto de el Super Saiyajin, el Kamehameha. No, simplemente meditaba para calmarme. Pero de repente llegaba a mi cabeza esta información. O sea, me aclaraba dudas sobre estas cosas del Super Saiyajin. O sea, me daba información sin yo intentarlo. Y a veces también meditando, pues intentando solucionar ese problema, intentando saber más sobre todo esto. Así llegaba a mi cabeza información y fue como pude saber todo esto mucho mejor. Esa fue la segunda forma, mediante la meditación. Y la tercera fue mediante los sueños, que los sueños es parecido a meditar. En los sueños también me llegaba mucha información, podía convertirme en Super Saiyajin y hacer todas estas cosas del Kamehameha y volar en sueños lúcidos para saber cómo se sentía el Super Saiyajin, cómo se sentía volar y todo esto. Esto se los explico más en mi video sobre los sueños, que se los voy a dejar en la descripción, de los sueños lúcidos. Pero así era como yo aprendí de todo esto. Voy a poner de ejemplo ahorita el Super Saiyajin. ¿Cómo pude yo hacer el video del Super Saiyajin? ¿Cómo pude descubrir cómo transformarse en Super Saiyajin en la vida real? Pues fue mediante esas 3 formas. Estudiando, como cualquiera puede hacerlo en internet, sobre esto. Meditando y mediante sueños. Fue como yo aprendí esto. Primero, empecé a estudiar. Empecé a ver Dragon Ball. Empecé a ver a Dragon Ball y esto. Voy a poner de ejemplo el Super Saiyajin. Pues empecé a ver Dragon Ball y estudiar mucho sobre eso. Empecé a ver videos sobre la transformación del Super Saiyajin, lo que hacía la transformación, cuáles eran sus efectos. Empecé a buscar en Google también cómo transformarse, sus efectos. Y fue como fui viendo todo esto del Super Saiyajin. Ya teniendo esa información, lo segundo que hice fue empezar a meditar. Porque ya sabía la información, pero todavía no sabía muy bien pues, cómo transformarse en Super Saiyajin. O sea, decían que por células S, mediante una emoción de ira muy fuerte y todo eso. Pero eso no me decía todo, o sea, no me ayudaba mucho. Era una transformación de una caricatura. Todavía no era de la vida real. Tenía mucho eso, mucha ficción. O sea, estaba la información de cómo convertirse en Super Saiyajin en la vida real, pero camufleada con caricaturas, con ficción. Entonces yo tenía que quitarle todo eso, destaparla, para saber cómo convertirse en Super Saiyajin en la vida real,
de verdad, sin esto de la caricatura, de la ficción y de todo esto. Entonces yo, ya sabiendo pues cómo era todo esto del Super Saiyajin mediante videos y esta información en Google, empecé a meditar. Y al meditar, pues fue como yo pude resolver todo esto. Ya les digo, yo meditaba y me llegaba ideas, me llegaba la claridad de cómo poder hacer todo esto. Empecé a meditar y también empecé a visualizar, o sea, todo esto del Super Saiyajin en la vida real. ¿Qué era lo más parecido al Super Saiyajin en la vida real? Pues lo más parecido era el ejercicio, o sea, era la adrenalina. La adrenalina era lo más parecido al Super Saiyajin en la vida real. Empecé a meditar y me empezaron a llegar ideas de esto. ¿Qué era lo más parecido? Ah, pues la adrenalina. ¿Qué es lo que hace la adrenalina? ¿Qué emociones? ¿Cómo es todo esto del Super Saiyajin? El cabello se eriza. ¿Cómo puedes hacer para que el cabello se te erice en la vida real? Mediante energía, mediante electricidad. Y fue así, mediante la meditación y seguir estudiando, como fue ir descubriendo todo eso del Super Saiyajin. Tal vez esto no tenga mucho que ver con eso de la meditación, pero es un ejemplo que les digo de lo que te puede hacer la meditación. O sea, me ayudó a descubrir el Super Saiyajin en la vida real. Y fue así. Entonces seguí estudiando y meditando y me di cuenta de que era así. La electricidad era la base de todo, la energía. Porque cuando te conviertes en Super Saiyajin salen chispitas de tu cuerpo. Y mediante toda esa electricidad estática el cabello se eriza. La adrenalina, que es lo más parecido también, que hace que te incremente tu fuerza, tu velocidad y muchísimas cosas. Y fue así como fui yo viendo esto del Super Saiyajin, hasta que finalmente supe cómo transformarte en Super Saiyajin, mediante emociones como de felicidad y miedo, que te hacían erizarte, que te hacían sentir la piel de gallina, sentir toda esta electricidad. También sobre que cuando pues todo eso de la electricidad, de la adrenalina, de que mejora tu fuerza, tu agilidad, tu alma desprende una aura dorada porque las almas son de pura energía y lo más cercano a la energía es el color blanco y dorado. Son los dos colores más importantes, el blanco y el dorado, de esto de las almas y de la energía. El sol, que es también de energía, así como de plasma, que es como el Super Saiyajin, y todo esto. Y bueno, les voy a dejar también el video del Super Saiyajin para que lo vayan a ver. Ya tengo dos, del Super Saiyajin, para que sepan todo esto mucho mejor. Pero fue así, gracias a la meditación, a estudiar y los sueños, que aprendí todo esto. Ya después de meditar y estudiar y ya saber el Super Saiyajin, entonces empecé a tener sueños lúcidos para saber cómo se sentía la transformación, para sentirla. Y en los sueños lúcidos yo me convertí en Super Saiyajin a voluntad y sentía todo eso y lo podía hacer. Y fue así, con los sueños lúcidos, la meditación y estudiar, como descubrí cómo se sentía y cómo era el Super Saiyajin en la vida real. Y fue así que lo pude conseguir. Ya tengo el video y todo eso. Pero es lo que les quiero decir, o sea, la meditación te ayuda muchísimo a todo esto de reducir el estrés y todo lo que pueden ver en Google y todo eso. Pero más que nada, para mí lo más importante de la meditación es que es como te da la iluminación, o sea, te aclara tus problemas, te da información. Tú estás meditando y en tu cabeza te llega información, incluso información pues que tú no intentas recibir. Ya les digo, yo meditaba simplemente para calmarme, para poder volver a dormir, pero me llegaba información como de cómo convertirse en Super Saiyajin, cómo es volar, qué es la suerte y cómo funciona. Muchísima información y muy importante. Y así fue como conseguí bastante información y de videos que yo les estoy haciendo, que tengo varios videos así, y seguir haciendo del tiempo, pues de que el tiempo también es una ilusión y bastantes cosas. La meditación me ayudó a esto, o sea, primero tienes que investigar, estudiar normalmente como cualquiera puede hacer, pero ya después tienes que meditar, porque eso te ayuda a elevar tu conocimiento, te da una nueva perspectiva y te ayuda muchísimo la meditación a todo esto. Y pues así es como funciona la meditación. A mí me ha ayudado bastante la meditación. Les digo que cuando tenía 15 años meditaba bastante, como 2 horas o más de 2 horas al día. Y fue cuando aprendí todo esto a mis 15 años. Fue cuando aprendí a cómo convertirme en Super Saiyajin, a cómo volar, qué era la suerte, visiones, un montón de cosas importantes.
Y ya después de toda esta sabiduría que obtuve, ya después a los 17 años y medio, ya después fue cuando hice mi canal en YouTube para yo darles esta información que recibí gracias a la meditación, también al estudio y a los sueños que tuve. Hago estos videos para darles toda la información que yo he recibido, porque he recibido bastante información y es muy importante porque, pues esto de cómo convertirte en un Super Saiyan en la vida real, no hay muchos videos. O sea, yo me puse a ver videos de cómo convertirte en un Super Saiyan en la vida real y nadie te dice esto. O sea, no te explican bien. Es muy así de fantasía, de caricatura. No te dicen cómo convertirte, de qué es la suerte. Esto sí, hay más videos sobre qué es la suerte, pero yo ya hice el mío. Cómo hacer un jamejameja, cómo se siente, todo esto de los sueños, que también te explican videos sobre los sueños, pero yo te expliqué esto de los sueños con parálisis del sueño, sueños lúcidos y un montón de cosas que te los voy a dejar en la descripción, varios videos para que los vayas a ver. Y puse todos estos videos. A mí me extrañó eso del Super Saiyajin. Yo cuando era niño buscaba tutoriales para convertirme en Super Saiyajin. Yo quería convertirme en Super Saiyajin y no había ninguno útil. No había ninguno que era de verdad. Sí, y ya después, pues ya cuando aprendí todo esto del Super Saiyajin, sabía que tenía que grabar este tutorial, porque no había ninguno. El mío era el único que iba a ver, el único tutorial de verdad para convertirte en Super Saiyajin. Y ya lo tengo, y ahora son dos, de hecho. Y lo grabé, o sea, yo que de niño quería ver un tutorial de verdad para convertirme en Super Saiyajin, ¿quién iba a decir que yo después, a mis 15 años, descubriría cómo convertirte en Super Saiyajin en la vida real? Cómo convertirse en Super Saiyajin en la vida real, o sea, lo descubrí. O sea, pude hacer el tutorial y todo eso porque, bueno, estaba el Super Saiyajin de Akira Toriyama, que lo explicó muy bien, pero era la información y la tapó. La tapó con fantasía y caricaturas, pues para poderlo transmitir en la televisión. Yo le quité todo eso y te lo di para que supieras cómo convertirte en la vida real. Él lo sabía, pero lo tuvo que tapar, lo tuvo que ocultar para transmitirlo. Yo lo destapé y ya te lo di para que sepas cómo es todo esto de esta transformación. Que le digo Super Saiyajin, pero es una transformación de la vida real. Y pues es así. Yo hice el tutorial, o sea, yo pude hacer este tutorial, el príncipe de las estrellas, tanta información que me llegó, tantas cosas que sé y que voy a seguir sabiendo, haré más videos y todo esto. Y pues esto era lo que les quería decir sobre la meditación. La meditación es muy buena. Tal vez este video no tenga mucho que ver con esto, no sé, porque les conté bastantes cosas de esto del Super Saiyajin y todo esto. Pero bueno, así quedó este video. Ya les digo, la meditación te trae bastantes cosas y sobre todo es la iluminación que te da, que te hace recibir muchísima información. Y yo sigo meditando a día de hoy, pero como ahora tengo que trabajar en videos, ya medito un poquito menos. Aún así, yo cuando medito, me encanta meditar porque sigo recibiendo información y más que nada también porque recibo mucha paz. Todavía a día de hoy, por el entorno en el que estoy, a veces estoy un poquito estresado, pero nada más es un poquito, yo ya me sé controlar perfectamente y ya soy muy feliz. Pero aún así, cada vez que medito, siento una paz inmensa. Yo cada vez que medito, siento muchísima paz que hasta intento, o sea, me da sueño, ganas de dormir por la paz que recibo al meditar. Te da muchísima paz, información, es muy útil meditar, te la recomiendo al 100%, porque si yo pude recibir toda esta información del Super Saiyajin, Jamejameja, la suerte y muchas cosas que seguiré haciendo videos, tú también puedes recibir muchísima información de esta. Bueno, yo también porque soy un niño de las estrellas, que tal vez esto les hable de otros videos de los rangos que hay, de gente normal, niños de las estrellas y bastantes cosas así. Pero bueno, este video era para esto, que tienen que meditar porque es muy bueno meditar. A mí me encanta meditar y te da mucha información. Todos los videos importantes que yo he hecho fueron gracias a la meditación, al estudio y a los sueños, pero fue gracias a esto. Y yo antes de hacer un video medito. Yo ya escribo el guión, ya hago los apuntes para hacer el video. Pero antes de hacer el video, un día antes, 2 días antes y antes de hacer el video, me pongo a meditar
para recibir aún más información. Y cuando sueño también me da más información. O sea, es muy así todo esto. Y bueno, espero que este video les haya servido para que sepan lo importante que es la meditación y todo lo que te puede dar la meditación, tanta información que te puede dar. Te voy a dejar los videos en la descripción del Super Saiyajin, de la suerte, de los sueños, muchísimas cosas útiles y más videos que voy a seguir haciendo para que los vayas a ver. Y bueno, ahora sí, ya con esto voy a terminar este video. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, comparte el video y nos vemos en la próxima. Adiós.